Estamos en su espacio de entrevista de Informa TVX y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el sistema penitenciario salvadoreño. Como usted bien sabe, a Informa TVX le interesa mucho el tema de la agenda de la seguridad pública y dentro de estos temas que aborda dentro de esta dimensión está el sistema penitenciario salvadoreño. Para ello es un gusto para mí saludar a Laura Andrade. Laura es la coordinadora de estudios de opinión del YUDOP. Bienvenida, Laura, gracias por acompañarnos en Informa TVX. Muchas gracias, Carlos, y a toda la teleaudiencia de TVX por sintonizar este espacio. Gracias, Laura, por estar con nosotros. Creo que vamos a entrar a profundidad en el transcurso de la entrevista en algunos aspectos del informe, pero para nuestros amigos y amigas de la audiencia que seguramente no conocen el informe, ¿por qué fue motivación del YUDOP presentar un informe específicamente del sistema penitenciario? El YUDOP ya ha presentado años anteriores otras investigaciones de opinión pública, de cultura política, pero también en el área de seguridad. ¿Por qué ahora el YUDOP se decidió a investigar el tema de los sistemas penitenciarios, Laura? ¿Cómo no, Carlos? Bueno, este es un segundo esfuerzo del Instituto por posicionar temas relevantes para la sociedad salvadoreña. El primer esfuerzo se realizó con el informe sobre la situación de la seguridad y la justicia 2009-2014 el año pasado, en el cual había un apartado, digamos, relacionado como una panorámica general sobre el sistema penitenciario, y es a partir de entonces donde surge la necesidad de investigar más, digamos, para conocer la institucionalidad que debería de funcionar, digamos, en las condiciones óptimas que benefician la rehabilitación de la población privada de libertad que actualmente alberga el sistema. Creo que es importante también, si le parece, tener su apreciación. ¿Por qué el tema del sistema penitenciario es parte del énfasis cuando se estudia la seguridad ciudadana? Porque usualmente los enfoques para presentar la seguridad ciudadana solo van dirigidos a la intervención en políticas de seguridad que hace el órgano ejecutivo a través de la Policía Nacional Civil o a través del Ministerio de Seguridad y Justicia. Pero ¿cuál es la relación o el vínculo del tema del sector penitenciario con la seguridad ciudadana, Laura? Por supuesto. Bueno, la relación es intrínseca, digamos. No hay ningún sistema penitenciario que tenga una influencia en la violencia y en las condiciones de vida de las comunidades aledañas a los centros penitenciarios, debido a que actualmente la mayoría de centros penitenciarios se encuentra ubicado en urbes de muchas de las ciudades y departamentos del país. Esto, digamos, condiciona no solo la actividad que se desarrolla en esas comunidades, sino también tiene un elemento especial a la hora de generar traslados. Porque, ¿qué sucede? Cuando se realizan traslados masivos, surge casi que inmediatamente un desplazamiento de las familias de los privados de libertad hacia nuevas zonas, digamos, del país. Y esto también, digamos, trastoca las digamos, relaciones de vinculación con otros espacios, digamos, y otros actores dentro de las propias comunidades. La Dirección General de Centros Penales, que es la institución en instancia de las primeras adscrita al Ministerio de Seguridad y Justicia, que debe tratar la política penitenciaria en el país. Y me gustaría entrar ya en detalle sobre esto, Laura. ¿Cuál es, dentro de los hallazgos de esta investigación, el rol de la Dirección de Centros Penitenciarios respecto a este tema particularmente? Tengo uno en la mente que es el tema presupuestario, que de manera progresiva ha ido aumentando, pero no ha sido un presupuesto tan alto a comparación de otras instancias, y conociendo que el tema de la seguridad es uno de los problemas que más demanda la opinión pública. Entonces, ¿cuáles son algunos de los elementos que caracterizan a esta dirección respecto a la política penitenciaria en El Salvador? Bueno, el estudio destaca, digamos, los importantes avances que ha tenido en los últimos años, principalmente en estos últimos 2 periodos presidenciales en cuanto a materia presupuestaria, pero también hace una fuerte crítica de que este presupuesto se diluye con facilidad debido a la afluencia permanente de privados de libertad. Por ejemplo, solo en el año 2000 habían alrededor de 7.000 privados de libertad, y a 2015, a septiembre de 2015 ya teníamos 31.148 privados de libertad. Obviamente, digamos, esto merma, digamos, las posibilidades de inversión, ya sea en infraestructura, en nuevos programas de reinserción y de incorporar cada vez mayores grupos de la población privada de libertad. Y en este sentido, digamos, el estudio señala
que el 88% del presupuesto se va en dos rubros principalmente. El primero, el pago a planilla y recurso humano, por supuesto, como toda organización, ya sea pública y privada, es, digamos, el gran rubro que gasta el presupuesto de cualquier entidad. Pero la otra y súper importante es la alimentación de la población privada de libertad, que pese a que ha habido un incremento constante por mejorar las condiciones, esto no ha significado, digamos, un impacto positivo de grandes magnitudes debido a la cantidad de población que se debe de atender. Por ejemplo, a 2015 al día se gastan $2.50 por cada privado de libertad. Entonces vemos como esta cifra dividida entre los 3 tiempos de comida difícilmente, digamos, puede cumplir los estándares mínimos de alimentación de cualquier persona adulta. Tomaba el tema de presupuesto, Laura, porque la demanda es evidente, la situación problemática es evidente de hacinamiento en los centros penitenciarios. Las estadísticas que ustedes presentan y que han retomado como fuente la Dirección General de Centros Penitenciarios, estamos hablando de una población de 31.433, pero la capacidad instalada de los centros penitenciarios solo es para poco más de 10.000. Entonces, y me gustaría hacer énfasis en eso y cómo lo analizó el informe. Hay un tema de hacinamiento. ¿Por qué el hacinamiento? ¿Es por infraestructura? ¿Es por falta de capacidad de desarrollar en el sistema judicial una respuesta a estos casos? ¿Qué es uno de los elementos que pueden darnos una explicación de las causas del hacinamiento que tenemos en los distintos centros penitenciarios del país, Laura? Por supuesto, el estudio señala, digamos, fundamentalmente la relación y vinculación de la DGCP con el resto de instituciones del sistema de justicia, ya que es la DGCP la que absorberá, digamos, todas las fallas que se vienen arrastrando por institución y debido en cada una de las instancias del sistema, pero así también, digamos, aquellos impactos positivos que se puedan generar en cualquiera de estas. En cuanto a la influencia, digamos, de todo el sistema de justicia sobre el hacinamiento, quizás lo podemos dividir en estadios. El primer estadio, digamos, el abandono histórico que ha tenido el sistema penitenciario a lo largo de los años. Y esto no es, digamos, una condición de gobiernos recientes, sino desde la génesis y de la concepción del sistema penitenciario en el país. Vemos documentos históricos que no han sido incorporados en el informe, pero sí tuvimos información sobre, digamos, la ausencia o la carencia de visión, digamos, estandarizada de la función que debía cumplir cada centro penitenciario. Entonces vemos, digamos, un abandono histórico y aunado a eso la falta de visión de una estructura apropiada, porque tenemos que más del 90% de los centros penitenciarios no fue concebido como tal, sino que fueron transferencias de bienes inmuebles a la DGCP de una forma, digamos, un tanto improvisada, en la que ingenios de café, en la que, digamos, estructuras militares en desuso fueron concedidas y más o menos, digamos, habilitadas para la población de libertad que en ese momento debía ser albergada en nuevos centros. Pero, ¿qué sucedió? Digamos, actualmente tenemos alrededor de 2 centros que han sido declarados como patrimonio, digamos, del Estado y ante lo cual la DGCP se ve sumamente limitada a realizar cualquier acondicionamiento que implique, digamos, que la infraestructura sufra cambios relevantes, ¿verdad? Entonces, claro, esto repercute sin lugar a dudas en las condiciones de habitabilidad que puedan tener los privados de libertad, y es ahí donde hacíamos alusión a la necesidad de que la inversión que se está realizando y proyectando en este 2015 y 2016 para la ampliación de la infraestructura, es importante, digamos, que las transferencias que se realicen de bienes inmuebles sean previas al acondicionamiento adecuado, previas, digamos, a los requisitos de seguridad que deben existir en los centros penitenciarios, porque vemos que estas condiciones, digamos, casi que paupérrimas en los centros penitenciarios, al interior de los centros penitenciarios, son condiciones en extrema vulnerabilidad de la seguridad misma. Y nosotros recalcábamos que la seguridad del centro penitenciario es un tema no solo, digamos, al interior de los mismos, sino también que permea la seguridad de las comunidades que están aledañas a los mismos.
Laura, hemos hablado de variables como presupuesto, infraestructura particularmente y su relación con el hacinamiento. Me gustaría tener su apreciación y si el informe lo ha abordado, el tema de las políticas de seguridad, particularmente, bueno, sabemos y traemos un recorrido histórico de políticas de mano dura, mano súper dura, políticas de, ley de proscripción, en el sentido de tratar de capturar la mayor cantidad, o deja esa idea de capturar la mayor cantidad de personas y ponernos en los centros penitenciarios como que así se acabó el problema o se acabó la... Pero esto, ¿qué implicación tiene con las condiciones de vida, de hacinamiento, pero también el tema de reinsertar en la sociedad? Porque aparece esta idea que los centros penitenciarios no solo es para tener una cantidad de personas ahí, también es para un proceso de reinsertarlos a la sociedad, a otras actividades, no delincuenciales, obviamente. Por supuesto. Bueno, el estudio señala, digamos, los impactos nocivos que han tenido no solo las políticas de mano dura y más bien no solo, digamos, la anterior legislación penal que excluía de incorporarse a programas de rehabilitación a los grupos y pandillas, digamos, que están albergadas en el sistema, porque eso era una limitante legal que, digamos, ponía en desventaja o con un, digamos, elemento discriminatorio a este grupo, pero también, digamos, la ausencia de una política de separación bajo criterios técnicos que la ley establece, que va más allá del sexo, que va más allá de la situación jurídica de penados o procesados, es decir, aquellos privados de libertad en virtud de sus años de condena deben ser, digamos, desagregados bajo otro tipo de separación. Sí. Aquellos privados de libertad que han cometido delitos, digamos, muchísimo más graves o, digamos, privados de libertad que presentan otras condiciones de comportamiento y conducta que pueden correr riesgo sí mismos, el resto de población penitenciaria, pero también el personal penitenciario que debe atenderlos. Entonces, digamos, hay una serie de elementos técnicos que deberían de haberse implementado desde el inicio, o sea, la configuración del sistema, la legislación hace referencia a ello y nosotros hacemos mucho énfasis en el mismo de que hay diversas clasificaciones de centros penales que sirven para la adaptación en la que el privado de libertad condenado se prepara para sus condiciones en un sistema nuevo, bajo reglas nuevas, en la cual debe de adaptarse e incorporarse a ciertas actividades. Centros de, por ejemplo, menor seguridad, en los que podrían transitar privados de libertad que no representan mayor amenaza para el sistema o la sociedad, etc. Pero vemos cómo esa política no existió, se obvió, digamos, por años y luego tenemos los impactos. Y no se ha estado desarrollando para generar impactos. Laura, tenemos que hacer una pausa, pero regresando, me gustaría que sigamos profundizando en este tema y cómo está clasificado o estratificado los distintos centros penitenciarios y también un poco de la metodología que significó para el JUDOP realizar esta investigación, si le parece. ¿Cómo no? Vamos a hacer una pausa, amigos y amigas. Regresamos a la segunda parte de la entrevista en Infórmate BX. Estamos de regreso en su espacio de entrevista de Infórmate BX y en esta oportunidad estamos hablando del sistema penitenciario salvadoreño. Me acompaña Laura Andrade. Laura es coordinadora de estudios de opinión del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, JUDOP. Laura, retomando un poco entonces la entrevista, creo que es importante para nuestros amigos y amigas pues presentarles cómo es dividido o compuesto el sistema de los diversos centros penitenciarios, porque tienen categorías distintas. Evidentemente también hay una situación más fáctica, que las autoridades han hecho una distribución acorde a la peligrosidad o en este caso al tipo de pandilla que pertenecen, pero me gustaría ver ese contraste y cómo en el informe fue abordado este tema de la división de los centros penitenciarios y en la práctica, pues, cómo están compuestos actualmente. Sí, bueno, la ley establece, digamos, ya lo había mencionado un par anteriormente, de la clasificación legal de los centros penitenciarios, entre estos los de menor seguridad, los de adaptación, los preventivos, en los cuales deberían de estar aquellas personas que no han sido condenadas, pero que tienen la medida cautelar de detención provisional, aquellos ordinarios en los que ya está la población condenada con una sentencia firme, cumpliendo, digamos, el resto de su condena, y aquellos mixtos o especiales que están destinados tanto para población masculina como femenina. Entre todos estos, digamos,
la realidad nos muestra, digamos, un divorcio profundo con la ley, en los cuales existen, digamos, como mutaciones o conversiones en virtud de la población penitenciaria que a lo largo del tiempo han venido albergando estos centros. Por ejemplo, la mayoría de centros penitenciarios se ha constituido en preventivos y de cumplimiento de penas, es decir, que hay tanto población privada de libertad penada como en proceso, digamos, de tener una condena o en vías de investigación. Esto que ha dado como resultado, digamos, para el sistema, primero, que la ausencia de una política de separación y el otorgamiento del Estado de ciertos centros penitenciarios a pandillas o digamos a acumular pandilleros en virtud de su afiliación ha provocado que el privado de libertad que ingresa al sistema debe de generar mecanismos de adaptación y supervivencia, en el cual debe de adaptarse a las dinámicas que fácticamente realizan o, digamos, proporcionan grupos de poder ilegales al interior de cada centro, y esto solamente da como consecuencia que el privado de libertad tenga una relación de connivencia para tratar de sobrevivir en ese ambiente, pero además significa que bajo la tutela del Estado muchos privados de libertad han posiblemente realizado o cometido ilícitos todavía más graves de los que pudieron haber ingresado al sistema. Vemos aquí cómo se da el ciclo o el salto, digamos, en cuanto a criminalidad o conducta delincuencial de la población privada de libertad bajo las condiciones que presenta el sistema. En cuanto a clasificación, bueno, también es importante destacar, digamos, el esfuerzo de las últimas 3 administraciones penitenciarias por cambiar un poco el esquema. ¿En qué sentido? Anteriormente, digamos, la legislación contempla digamos, 2 fases en la modalidad abierta del régimen penitenciario, que es la confianza y la semilibertad. Sin embargo, materialmente no existían centros en los cuales el privado de libertad pudiese identificarse que al cumplir los requisitos de ley y todas las normas que los equipos técnicos criminológicos deben pautar para aprobar a alguna de estas fases, digamos, trasladarse a un ambiente, a un centro diferente. Anteriormente eso no existía, pero ahora tenemos 2 centros abiertos, uno ubicado en Mariona, totalmente, digamos, distante y separado del centro de cumplimiento de pena La Esperanza, que es uno de los más grandes, y el que se encuentra en Santa Tecla. Digamos, están ubicados para que la población privada de libertad también tenga esa noción de que si cumplen los requisitos de ley, de que si se afilian a los programas que pueda, digamos, proporcionar la DGCP en cada uno de los centros, físicamente tienen la posibilidad de transitar a otro ambiente, a otras condiciones, etc. Lo mismo con las granjas penitenciarias, que es de destacar que hay una de mujeres y una de hombres, pero quizás el avance más importante ha existido en el de las mujeres. ¿Por qué? Porque anteriormente en el centro penitenciario de Ilopango, donde 100% de la población es femenina, se encontraban con ellas los niños, digamos, de las privadas de libertad de 0 a 5 años, tal como lo establece la ley. Eso lo faculta. Pero ¿qué sucedía? En 2014 este centro penitenciario registraba un porcentaje de hacinamiento del 900%, pero sin contar a todos estos menores de edad que estaban, digamos, casi que cumpliendo la pena junto a sus madres. Entonces vemos que las condiciones, digamos, de habitabilidad no solo generan un impacto para las mujeres privadas de libertad, sino también para estos menores, que actualmente se han mejorado considerablemente con su traslado a la granja penitenciaria de mujeres, donde hay, digamos, un área materno-infantil, donde se ha propiciado, digamos, espacios diferentes para el
desarrollo de estos menores. Quiero retomar una idea que usted mencionó hace unos instantes, Laura, el tema de equipos criminológicos, porque están pendientes del desarrollo de las distintas personas privadas de libertad en los diversos centros penitenciarios, sí. Pero también hay una realidad, la capacidad que pueden tener de tratar a toda la población privada de libertad, sabiendo que está súper poblada. Entonces, el rol de este tipo de equipos con otras instituciones que permitan regular las prácticas, las actividades dentro de los centros penitenciarios, porque también es conocido que entre los centros penitenciarios hay unas relaciones de poder en donde no necesariamente quien las determina es la autoridad estatal, sino los que están adentro. Entonces, este tipo de equipos criminológicos, las autoridades del centro penitenciario, ¿cómo influyen o qué, en este caso, dificultades han tenido para poder afrontar la realidad dentro de los centros penitenciarios? Pienso, por ejemplo, en grupos vulnerables, adultos mayores, personas que están con enfermedades crónicas, entre otras. Bueno, usted también mencionaba en el caso de los centros penitenciarios de mujeres, los hijos de estas personas que tienen que vivir la condena junto a sus madres. Entonces, me gustaría que habláramos un poco sobre eso. Por supuesto. Bueno, dentro de la estructura de la DGCP es importante destacar que a la DGCP propiamente dicha le corresponde la administración, digamos, de todos los centros penitenciarios. Pero en cuanto al elemento técnico, le corresponde tanto a los equipos técnicos criminológicos como a los consejos criminológicos regionales y el nacional, digamos, que sería la máxima autoridad en esa materia. Ellos tienen que ver, precisamente como usted lo había mencionado, la evolución, el seguimiento y el monitoreo de la población privada de libertad en el tránsito no solo de las fases del régimen, sino también en la evolución que tengan de cada uno de los programas que tengan disponibles en el centro. Pero ¿qué es lo que tenemos actualmente? Actualmente, para 2015 teníamos 2 personas del equipo técnico por cada 1000 privados de libertad. Entonces vemos ahí, digamos, la abismal diferencia en cuanto a atención, en cuanto a seguimiento o posibilidades de monitoreo. Porque es importante destacar que el equipo técnico no solo asume un contacto directo de evaluación al privado de libertad, sino también una carga administrativa que implica el control, digamos, riguroso de todos los procesos que deben desarrollar. Pero además de esto, vemos que en la mayoría de centros penitenciarios la conformación del equipo técnico no existe porque están incompletos, no existe porque no hay personal, digamos, dispuesto a trabajar con este tipo de población de libertad. Ya hemos visto años atrás, en el 2006, 2005, que se dio una ola de asesinatos a los psicólogos de cada uno de los centros penitenciarios y que pertenecían a estos equipos técnicos, por supuesto en cuestión de represalias, etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces esto, digamos, representa un desafío, un verdadero desafío para la DGCP de encontrar no solo el personal dispuesto a trabajar con ese tipo de población, sino debidamente tecnificado, capacitado, digamos, con todas las herramientas que le permitan abordar todas las posibles situaciones que podrían ellos enfrentar a la hora de tratar a un privado de libertad. Y vemos ahí, digamos, la ley establece un mínimo de conformación, que es una persona que esté relacionada con el área de medicina, puede ser un médico, un odontólogo, etcétera. Una persona relacionada al derecho, un abogado, que permita, digamos, seguir el monitoreo de su situación jurídica, un educador, un psicólogo, el subdirector que debería de conformar o organizar cada equipo. Pero vemos que inclusive si los equipos técnicos estuvieran completos con el mínimo de ley, ni siquiera así pudiesen dar abasto para la cantidad de población que se encuentran en cada centro penitenciario. Por supuesto, hay centros penitenciarios que son más pequeños, que posiblemente con esta configuración mínima pudieran dar muchos y grandes avances, pero hay otros en los cuales el hacinamiento es tal que probablemente sería importante, digamos, ampliar la conformación en virtud de las necesidades que presenta la población. Y vemos aquí un claro ejemplo. El Centro Penitenciario de Seguridad de Zacatecoluca no cuenta desde hace años
con un equipo técnico criminológico. Y esto que representa, digamos, una vulneración a los derechos humanos de los privados de libertad, porque en este centro no solo existe un régimen de encierro especial, sino que hay principios específicos que la ley señala que deben ser cumplidos, debe ser transitorio, debe ser excepcional, debe ser decretado o trasladado bajo un principio de necesidad en virtud de la peligrosidad que pueda presentar el privado de libertad. Pero ¿qué es lo que tenemos? Digamos, tenemos evidencia, tenemos casos en los que los privados de libertad han pasado décadas enteras bajo ese encierro. Entonces, por supuesto, ¿qué podemos esperar de alguien que ha sido aislado totalmente, digamos, de la sociedad, de la comunidad, inclusive de sus familiares? Entonces, no podemos esperar nada más porque hay habilidades, hay conductas, digamos, propias de socialización que la persona va perdiendo, digamos, con el transcurso prolongado en este tipo de centros. Entonces ahí vemos cómo ha existido un incremento del 36.6% de la población que ha albergado el centro de Zacatecoluca. Y esto obviamente ha sido una respuesta directa de la política del gobierno, digamos, en persecución y combate contra las pandillas. Pero vemos también que no es la respuesta, debemos de ser creativos e innovadores en la búsqueda de soluciones, digamos, en contrarrestar este tipo de grupos y por supuesto de generar condiciones que la comunidad perciba, digamos, esa sensación de satisfacción no solo con el sistema penitenciario, pero con el aparataje de justicia en su conjunto. Laura, estamos llegando casi a la fase final de nuestra entrevista, pero creo que es importante también que nuestros amigos y amigas de la audiencia de Informa TVX conozcan cuál fue el proceso metodológico para elaborar este informe. O sea, el trabajo de investigación pues requiere búsqueda de información, fuentes, entrevistas, recopilación de archivos, es decir, cómo hizo el equipo de investigación del UDOP este trabajo de investigación sobre el sistema penitenciario salvadoreño. Por supuesto, en cuanto a metodología, bueno, es importante señalar que este estudio, al igual que el informe de la situación de la seguridad y la justicia, es de corte netamente cualitativo, es decir, digamos, no corresponde una encuesta como es el trabajo tradicional del instituto. Sin embargo, brinda información relevante y de primera mano brindada por la Dirección General de Centros Penales. Y es aquí donde nosotros señalamos la eficiencia y digamos la utilidad que ha representado el sistema de información penitenciaria para la toma de decisiones y digamos para conocer de primera mano quién es el privado de libertad que se encuentra en el sistema, porque veíamos que no hace mucho, digamos antes de 2009, 2010, el Estado no conocía quiénes eran los privados de libertad a quienes tutelaba. Entonces veíamos ahí graves violaciones a los derechos humanos, digamos, en cuanto al desconocimiento de la población. En cuanto a las técnicas, bueno, principalmente la bibliográfica, ¿verdad? Que implicó una recompilación vasta de bibliografía especializada en materia penitenciaria, principalmente del Instituto Latinoamericano para el Tratamiento de Delincuentes y Prevención del Delito de Naciones Unidas y la NUD, que tiene, digamos, un largo recorrido en esta materia y que ha trabajado de la mano con muchos países latinoamericanos para la mejora de los sistemas. También, por supuesto, la entrevista con diferentes actores, funcionarios, exfuncionarios, no solo de la materia penitenciaria, sino también de seguridad y, digamos, actores que están vinculados con el trabajo con privados de libertad, así como de organizaciones en prevención de violencia. Laura, estamos ya finalizando, solo un breve anuncio. Si alguien quiere saber dónde se encuentra el informe, quiere consultar el informe, ¿dónde se encuentra? Por supuesto, para toda la teleaudiencia, el estudio completo se encuentra disponible online en www.uca.edu.sb/pleca. Perfecto, Laura, quiero agradecerle por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Esperamos que en una futura oportunidad sigamos discutiendo los temas que está investigando el UDOP en materia de seguridad ciudadana. Por supuesto, gracias a todos por el espacio. Y a ustedes también, amigos, gracias por su sintonía. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Alejandra, que tiene más información. Volvemos.